¿Alguna vez te has detenido a pensar cuál es la definición exacta del infierno? Los poetas dicen que es el fuego, la repetición, el sufrimiento eterno, pero yo descubrí que el infierno tiene una arquitectura mucho más sutil y cruel. El infierno es una habitación de servicio de 6 metros cuadrados en la parte trasera de una mansión en Murumbi. El infierno es estar viva, respirando, a solo un pasillo de distancia de la persona que más amas en el mundo y ser obligada, por contrato y por terror, a ser una extraña para ella. Mi nombre es Laura. Para la alta sociedad que frecuenta las cenas benéficas de esta casa, para los columnistas sociales y para la ley fría comprada por los abogados caros de la familia Sampaio, yo soy solo la empleada. Soy la niñera eficiente, silenciosa y simple, contratada para cuidar a la pequeña heredera huérfana de padre. Pero la sangre que corre por las venas de la niña, que he visto todas las mañanas con el uniforme de escuela internacional de 3,000 reales, es la mía. El corazón que siento latir contra mi pecho cuando la arrullo para dormir por la noche y que se calma solo con mi olor, es el mío. Soy un fantasma en la vida de mi propia hija, y mi carcelera es su abuela. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi esposo, Roberto, falleció en un accidente de coche estúpido y repentino. Roberto era la oveja negra de los Sampaio, el único heredero que tuvo la audacia de enamorarse de una profesora de escuela pública, hija de un conserje. Él era mi puente, mi escudo contra el desprecio de su familia. Sin él, me convertí inmediatamente en una amenaza desechable, una oportunista que necesitaba ser extirpada. Mi suegra, Vittoria Sampaio, es una mujer hecha de hielo, diamantes y una crueldad calculadora que disfraza bajo capas de etiqueta europea y filantropía. No derramó una sola lágrima en el entierro de su hijo. Estaba demasiado ocupada instruyendo a sus abogados. Una semana después del funeral, comenzó el ataque. No solo usó su fortuna ilimitada para quitarme la custodia de Alice, mi hija de 4 años en ese momento, ella aniquiló mi existencia. En el tribunal, sus abogados presentaron expedientes falsos, testigos comprados que alegaban que yo era negligente, inestable, que vivía en una zona de riesgo, que no tenía condiciones para criar a la heredera del imperio Sampaio. Pobreza extrema, decían los papeles, como si la falta de dinero fuera un crimen moral. Luché, gasté todo lo que tenía, vendí el coche, pedí préstamos, pero la justicia de los hombres tiene un precio, y yo no podía pagarlo. El día en que el juez golpeó al mazo, concediendo la custodia total y definitiva a la abuela paterna, pensé que iba a morir. Salí del juzgado tambaleándome, ciega por las lágrimas, lista para lanzarme frente al primer autobús. Pero Vittoria estaba allí. Me esperó en el estacionamiento VIP, dentro de su coche blindado, con vidrios oscuros. La ventanilla bajó suavemente. No sonrió. Ella nunca sonríe. Solo me miró con esos ojos grises que evalúan todo como mercancía. «Sube», dijo. Subí, sin saber por qué. Tal vez porque el olor de Alice estaba en ese coche. Y allí dentro, en el aire acondicionado helado, me hizo la oferta diabólica. Un pacto de sangre que ninguna madre en su sano juicio podría rechazar, pero que costaría mi alma. «Perdiste, Laura», dijo, su voz suave erizando mi piel. «La ley dice que no eres apta. Nunca más verás a Alice. A menos que...» dejó la palabra flotando. «A menos que aceptes tu verdadero lugar. La niña necesita cuidados. Las niñeras de la agencia son incompetentes. Tú al menos la amas. Estoy dispuesta a contratarte». Me atraganté. ¿Contratarme? Para cuidar a mi hija. Para cuidar a mi nieta, corrigió, áspera. Y la condición es innegociable. Serás la niñera, vivirás en la casa, en el cuarto de servicio, usarás el uniforme blanco, la llamarás señorita Alice delante de las visitas. ¿Y la regla de oro, Laura? La regla que si se rompe te hará desear estar muerta, es nunca jamás le dirás que eres su madre. Para Alice su madre murió en el accidente con su padre. Tú eres solo Laura,
la niñera. Si susurras la verdad, si intentas huir, si lloras delante de ella, te destruyo. Planto pruebas de robo, de drogas, te mando a la cárcel y nunca más verás ni su sombra en una foto. Miré el asiento trasero, donde la sillita de Alice estaba vacía. Pensé en no ver nunca más su sonrisa. Pensé en no estar allí cuando perdiera su primer diente, cuando tuviera su primera fiebre. El orgullo es un lujo que las madres no pueden tener. Acepté. Vendí mi dignidad, mi nombre y mi maternidad a cambio de tiempo. Firmé el contrato de trabajo que era en realidad mi sentencia de esclavitud emocional. Desde entonces, vivo en este purgatorio de mármol. Me despierto a las 5 de la mañana para planchar el uniforme blanco que me marca como inferior, como propiedad. Preparo el desayuno que no puedo comer en la mesa principal. Veo a mi hija llamar a abuela querida y preguntar ¿dónde está mi mami? Y tengo que tragarme el vómito y las lágrimas y decir ella está en el cielo, querida. Tengo que corregir a Alice cuando me abraza demasiado fuerte. Tengo que decir compórtese, niña, no arrugue mi uniforme, cuando todo lo que mi cuerpo quiere es aplastarla en un abrazo y huir de allí. La tortura no es física, es la supresión constante, minutum minuto, del instinto más básico de un ser humano. Es ver a tu hija ser moldeada a imagen y semejanza de la mujer que odias. Esta mañana, la humillación alcanzó un nivel nuevo, un refinamiento de crueldad que no esperaba. Estábamos en el comedor, una habitación con techo de doble altura, lámpara de cristal y una mesa que vale más que el barrio donde nací. Victoria leía el periódico en la cabecera, intocable, bebiendo su té importado. Alice, ahora de 6 años, estaba tomando su jugo de naranja, balanceando sus piernecitas en la silla alta. Yo estaba de rodillas en el suelo, literalmente de rodillas. Alice había derramado un poco de jugo en el piso de mármol italiano y Victoria chasqueó sus dedos para que yo limpiara inmediatamente. Es mi posición natural en esta casa. De rodillas, limpiando su suciedad, invisible hasta que cometo un error. El silencio solo se rompía por el sonido de los cubiertos de plata golpeando la porcelana y por el ruido de mi trapo en el suelo. De repente, Alice dejó de comer. Miró hacia abajo, hacia mí, con sus ojos grandes, curiosos, tan parecidos a los de Roberto que a veces me falta el aire. Los niños ven cosas que los adultos intentan esconder. Sienten la vibración. Ella notó mis ojos rojos, hinchados de llorar en el baño de servicio durante la madrugada, después de haber soñado con la vida que me robaron. «Abuela», preguntó Alice, su voz infantil y clara resonando en el vasto salón. «¿Por qué Laura llora cuando me da el abrazo de buenas noches? Ayer, cuando fue a apagar la luz, sentí su cara mojada. ¿Está triste? ¿Es porque no tiene familia? ¿Es porque no tiene a nadie?» La inocencia de la pregunta fue como un disparo de fusil en mi pecho. Me congelé, el trapo de piso mojado de jugo apretado en mis manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. El tiempo se detuvo. Esperé que Victoria se enfadara, que me mandara salir por haber demostrado emoción, por haber perturbado a la niña. Pero su reacción fue peor. Fue desprecio puro, destilado. Ni siquiera apartó los ojos de la columna social que estaba leyendo. Tomó un sorbo elegante de su té, se limpió una comisura de la boca y respondió con una sonrisa fría, pedagógica, como explicando la biología de un insecto inferior. «No te preocupes por eso, querida», dijo Vittorio pasando la página del periódico. «Laura Lora llora porque es una persona simple. La gente de su clase es así, muy emotiva, descontrolada. No tienen nuestra educación, nuestro control. Es de su naturaleza ser exageradas y sentir lástima de sí mismas». Me miró por encima del periódico, por un breve segundo, con una advertencia en los ojos. «Por eso ella trabaja para nosotras, y no al revés. Algunos nacen para liderar, Alice, y otros nacen para llorar mientras limpian el suelo. Ahora cómete tus huevos, y no mezcles tu clase con la de ella. No queremos que adquieras malos hábitos sentimentales.
Eres una Sampaio. Apreté el trapo con tanta fuerza que sentí mis uñas rasgar la piel de la palma de mi mano. El dolor físico fue un alivio. La rabia subió por mi garganta, caliente, amarga, metálica. Persona simple, su clase, naturaleza exagerada. Hablaba de mí en mi presencia como si fuera un mueble, una raza diferente, un animal doméstico que a veces molesta. Ella cree que me rompió. Mira mi espalda encorvada y ve desrota. Piensa que soy una sierva domesticada, agradecida por las migajas de contacto que me permita tener con mi hija, demasiado terrorizada para levantar la cabeza. Pero está equivocada. Cometió el error clásico de los arrogantes y los tiranos. Subestimó a la persona que le sirve el café. Las semanas que siguieron al incidente con el jugo fueron una clase magistral de disociación. Aprendí a separar mi cuerpo de mi alma. Mi cuerpo era la máquina eficiente que planchaba pliegues impecables en uniformes escolares, que fregaba mármoles hasta que mi reflejo me devolvía la mirada como un fantasma, que servía té en bandejas de plata a mujeres que miraban a través de mí como si fuera de cristal. Pero mi mente era un dispositivo de grabación, un arma afilándose en la oscuridad. Me convertí en el fantasma en la máquina de la mansión Sampaio. Aprendí que la invisibilidad es un superpoder si sabes cómo usarlo. La gente dice cosas frente a la servidumbre que no se atreverían a susurrar a su sacerdote o a su abogado. Asumen que somos demasiado estúpidos para entender o demasiado insignificantes para importar. Vittoria no era una excepción. Su arrogancia era su punto ciego. Dejaba informes legales confidenciales sobre la encimera de la cocina mientras le gritaba al chef sobre la textura del soufflé. Recibía llamadas de sus banqueros privados en altavoz mientras yo quitaba el polvo de los estantes a 1 metro de distancia. Memoricé nombres, memoricé números de cuenta. Aprendí sobre la estructura Caimán y las transferencias mensuales al juez Almeida. El juez. El mismo juez que me había declarado no apta para criar a mi propia hija. Las piezas comenzaban a formar una imagen, pero necesitaba una prueba física. Necesitaba el arma humeante que no solo la hiriera, sino que la enterrara. La oportunidad llegó un viernes por la noche, durante los preparativos para la gala anual de la Fundación Sampaio. La casa era un caos. Floristas, proveedores de catering, técnicos de iluminación. Un ejército de trabajadores invadiendo la propiedad. Vittoria estaba en su elemento, ladrando órdenes, impulsada por la adrenalina y el champagne vintage. Estaba distraída. En la confusión, cometió un error fatal y descuidado. Dejó la puerta de su estudio sin llave. El estudio era el santuario interior, la única habitación de la casa donde el personal tenía estrictamente prohibida la entrada bajo pena de despido inmediato. Era donde estaba la caja fuerte. Esperé hasta las 2 de la mañana. La gala había terminado. Los invitados se habían ido, dejando atrás una carnicería de canapés a medio comer y servilletas manchadas de lápiz labial. El silencio de la casa era pesado, sofocante. Vittoria había subido a su suite, tropezando ligeramente en las escaleras, borracha de poder y champán vintage. Estaba distraída. En la confusión, cometió un error fatal y descuidado. Dejó la puerta de su estudio sin llave. Esperé hasta las 2 de la mañana. La gala había terminado. Los invitados se habían ido, dejando atrás una carnicería de canapés a medio comer y servilletas manchadas de lápiz labial. El silencio de la casa era pesado, sofocante. Vittoria había subido a su suite, tropezando ligeramente en las escaleras, borracha de poder y champán vintage. Salí de mi cuarto de servicio. No llevaba mi uniforme blanco. Llevaba mallas negras y una camiseta de manga larga, calcetines en los pies para silenciar mis pasos sobre los pisos de madera. Me sentía como ladrona en el hogar de mi propia hija.
Mi corazón martillaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que despertaría a la casa, un redoble frenético de terror y determinación. «¡Hazlo por Alice! ¡Hazlo por Alice!». Llegué a la puerta del estudio, giré la manija, cedió silenciosamente. Me deslicé dentro y cerré la puerta, sumiendo la habitación en la oscuridad. No me atreví a encender una luz. Usé la linterna de mi celular, manteniendo el haz bajo, barriendo el escritorio de caoba, las sillas de cuero, las paredes forradas con primeras ediciones que nadie leía. Fui directo a la pintura del difunto senador Sampaio, el padre de Vittoria. Detrás estaba la caja fuerte de pared. Sabía la combinación. La había visto teclearla en un reflejo de la ventana hacía 2 semanas. 0411. El cumpleaños de Alice. La ironía hizo que la bilis subiera a mi garganta. Usaba la fecha de nacimiento de la nieta que robó para proteger el dinero que usó para robarla. Tecleé los números. El teclado pitó suavemente. ¡Clic! La puerta pesada se abrió. Dentro había fajos de efectivo, cajas de joyas de terciopelo y una carpeta de cuero gruesa. Ignoré el dinero y los diamantes. Agarré la carpeta. Mis manos temblaban tanto que casi la dejó caer. Me senté en el suelo, bajo el pesado escritorio de roble, y la abrí. Lo que encontré no solo fue fraude financiero, fue la anatomía de mi destrucción. Había extractos bancarios de cuentas offshore, sí, pruebas de evasión fiscal que la pondrían en prisión federal por 1 década. Pero luego pasé la página y encontré la sección personal, y mi mundo se detuvo. Había un recibo, un comprobante de transferencia por 500,000 reales. El receptor, Dr. Arnaldo Guedes, perito psiquiátrico. La fecha, 2 días antes de mi evaluación psicológica ordenada por el tribunal. La evaluación que me había etiquetado como emocionalmente inestable y propensa a estallidos histéricos. Ella había comprado el diagnóstico. Había pagado $500,000 a un médico para certificar que yo estaba loca. Pasé la página. Otro recibo. 200,000 reales. Receptor. Juez Claudio Almeida. La nota adjunta, en la letra elegante y arácnida de Vittoria, decía: por la rápida resolución del asunto de la custodia, la niña se queda con nosotros. Me cubrí la boca para ahogar un grito. No fue la pobreza lo que me hizo perder a mi hija. No fue mi duelo. Fue una transacción. Alice fue comprada. Mi maternidad fue vendida al mejor postor en un trato de trastienda. La rabia que inundó mis venas era lo suficientemente caliente para quemar la casa. Quería correr arriba, despertarla y meterle estos papeles por la garganta. Quería matarla. Por un segundo, lo imaginé verdadera e vívidamente. Pero entonces escuché un sonido. Pasos. Pasos por la exterior de la puerta del estudio. Un golpe pesado e irregular de alguien caminando con un bastón. Vittoria. Me congelé. Apagué la luz de mi teléfono. La oscuridad me tragó. Me arrastré hacia atrás, acurrucándome en una bola apretada en el hueco del escritorio, apretando la carpeta contra mi pecho. La manija de la puerta giró. Una franja de luz del pasillo cortó la alfombra persa. ¿Quién está ahí? La voz de Vittoria era arrastrada, espesa por el sueño y el alcohol, pero cargada con ese borde perpetuo de amenaza. Entró en la habitación. Contuve la respiración. Cerré los ojos, rezando a un Dios en el que había dejado de creer. Si me encontraba aquí, con la carpeta, se había acabado. No solo me despediría, me incriminaría, se aseguraría de que yo desapareciera. Caminó hacia el escritorio. Podía ver sus pies descalzos a centímetros de mi cara, el doblez de su camisón de seda rozando el suelo. Alcanzó algo en el escritorio, sus cigarrillos. Escuché el clic de un encendedor y olía a azufre y zumo. Se quedó ahí, fumando en la oscuridad, tarareando una canción de cuna, la misma canción de cuna que le cantaba a Alice.
la canción de cuna que yo solía cantarle a Alice, estaba parada justo ahí. Si agachaba, si se le caía el encendedor, si simplemente miraba hacia abajo, mis pulmones ardían. Mi corazón latía tan fuerte que sonaba como un trueno en el pequeño espacio. Por favor, vete. Por favor, vete. Después de una eternidad suspiró. Servidumbres inútiles, murmuró a la habitación vacía, dejando puerta sin llave. Se giró, salió, cerró la puerta. Escuché el clic del cerrojo. Me había encerrado. Estaba atrapada en el estudio. Tenía la evidencia que podía destruirla, pero era una prisionera en su sala de pánico. Revisé la hora. 3:15 a.m. El personal empezaba a llegar a las 6 de la mañana. Tenía menos de 3 horas para encontrar una forma de salir de una habitación cerrada en el segundo piso sin activar la alarma perimetral, esconder la evidencia y estar en mi uniforme haciendo café antes de que saliera el sol. Salí a gatas debajo del escritorio. Fui a la ventana. Era una caída vertical al patio de piedra abajo. No había escape por ahí. Volví a la puerta. Era un cerrojo de seguridad. Necesitaba una llave o un milagro. Miré alrededor de la habitación, frenética, y entonces lo vi. El conducto de aire. Una rejilla de latón ancha y antigua cerca del suelo, parte del sistema de ventilación original de la casa de los años 50. Era pequeño, estrecho, pero tal vez, solo tal vez, usé un abrecartas del escritorio para desatornillar los pernos. Estaban rígidos por la pintura y la edad. Mis dedos sangraban. Un tornillo. Encontrarse con un hombre en un parque al mediodía suena como el comienzo de una mala novela romántica, pero para mí fue el comienzo de un golpe de estado. Le había mentido a la ama de llaves principal, diciéndole que necesitaba ir a la farmacia por productos femeninos, la única excusa que ningún hombre o mujer en esa casa cuestionaba jamás. Tomé 3 autobuses diferentes, cambiando de línea para asegurarme de que no me seguían. La paranoia se había convertido en mi segunda piel. Sentía ojes en mi nuca incluso cuando las calles estaban vacías. El parque era viejo, descuidado, un remanente de una época antes de que los rascacielos se tragaran la ciudad. Ricardo estaba sentado en un banco verde despintado, fumando un cigarrillo, con la inercia nerviosa de un hombre que funciona con cafeína y rencor. Era más joven de lo que esperaba, con ojos agudos y un traje que había visto días mejores. No parecía un salvador, parecía un tiburón oliendo sangre. ¿Eres la niñera?, preguntó, sin molestarse en levantarse. Me miró de arriba abajo, escaneando mi ropa barata, mi falta de joyas. No pareces una denunciante. Pareces cansada. Estoy cansada, dije, sentándome en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia cuidadosa. Estoy cansada de ver a un monstruo fingir ser una santa. No perdí tiempo con cortesías. Saqué mi teléfono desechable. Abrí la galería de fotos. Escribiste un artículo el mes pasado sobre la corrupción en los permisos de zonificación para el nuevo centro comercial Sampaio. Dijiste que sabías que el dinero estaba cambiando de manos, pero no podías probarlo. Tenía razón, dijo, sacudiendo la ceniza en el césped. Pero tener razón no vende periódicos. Las pruebas venden periódicos. Le entregué el teléfono. La pantalla mostraba la foto que había tomado en el baño. El recibo de transferencia al juez Almeida. 500,000 reales. La nota sobre la rápida resolución. Ricardo miró a la imagen, entrecerró los ojos, hizo zoom y luego dejó de fumar. El cigarrillo se consumió hasta sus dedos. Olvidado. Su postura cambió. El tiburón había encontrado a la foca. Santa Madre de Dios, susurró. Esto no son solo permisos de zonificación. Esto es comprar un veredicto. Esto es territorio de crimen federal. Me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Tienes el original? Esto solo es una foto. Dirán que es Photoshop. Tengo la carpeta original, dije, recuperando el teléfono. Tiene todo. El juez, el perito psiquiátrico, que me declaró loca, la evasión fiscal en las cuentas offshore en las Caimán. Está todo allí, escondido en un lugar donde ella nunca mirará.
Dámelo, dijo, extendiendo la mano. Todavía no, respondí, retrocediendo. Necesito garantías. Si esto sale mal, si ella se entera antes de que sea público, me matará. O peor, me hará desaparecer y mi hija crecerá pensando que la abandoné. Necesito que escribas la historia primero. Necesito que esté lista para lanzarse. La gala de la Fundación Sampaio para el anuncio de su candidatura a la alcaldía es en 3 días. Ahí es cuando atacamos. Ricardo sonrió. Era una sonrisa afilada y depredadora. Ejecución en vivo. Me gusta tu estilo, niñera. ¿Está bien? Lo hacemos a tu manera. Pero si te acobardas, perdí a mi hija por esa mujer. Dije, mi voz fría como el viento de invierno. No me acobardaré. No tengo nada más que perder. Regresé a la mansión justo a tiempo para evitar sospechas, mi corazón latiendo un ritmo frenético contra mis costillas. La transición de conspiradora a sirvienta fue discordante. Un minuto estaba planeando la caída de una dinastía, el siguiente la ama de llaves me regañaba por comprar la marca equivocada de bolas de algodón. Pero la atmósfera en la casa había cambiado, no era solo mi paranoia, había una tensión, una fragilidad en el aire. Victoria estaba nerviosa. Su campaña para la alcaldía se estaba intensificando y al estrés la estaba volviendo más mala, más afilada. Y entonces, Alice se enfermó. Empezó como un estornudo esa tarde, pero para la noche estaba ardiendo con una fiebre de 39 grados. Victoria estaba organizando una cena de estrategia para sus donantes de campaña en la planta baja. Cuando bajé a decirle que Alice preguntaba por ella, apenas levantó la vista de su plato de langosta. Dale Tylenol y acuéstala, Laura. ¿No ves que estoy ocupada? Esto es importante. Está llamando la doña Victoria, insistí, arriesgándome a una reprimenda. Está asustada, la fiebre es alta. Victoria golpeó la mesa con su servilleta, el sonido silenciando la sala llena de hombres poderosos. Te contraté para manejar los inconvenientes domésticos, Laura. Si eres incapaz de manejar el resfriado de una niña sin interrumpir una cena de $1.000.000, quizás no seas apta para este trabajo después de todo. La amenaza era clara. Conoce tu lugar. Volví arriba, mi sangre hirviendo. Entré en la habitación de Alice, una habitación rosa, de princesa, que se sentía fría a pesar de la calefacción. Alice estaba acurrucada en una bola bajo el edredón, temblando. Su carita estaba sonrojada, sus ojos vidriosos. ¿Vino la abuela?, preguntó. Su voz un pequeño rasguño. Mi corazón se rompió. Ella está terminando de cenar, cariño. Subirá pronto. Mentí. Siempre mentía para protegerla de la verdad de la indiferencia de su abuela. Me senté en el borde de la cama. Mojé un paño en el recipiente de agua fresca que había preparado y lo puse en su frente. Ella se inclinó hacia mi toque, buscando consuelo. Me duele, Laura, gimió. Lo sé, bebé, lo sé, estoy aquí. La subí a mi regazo, meciéndome de un lado a otro, ignorando la regla sobre el contacto físico excesivo. Enterró su cara caliente en mi cuello. «Hueles a mami», murmuró, delirando por la fiebre. Me congelé. ¿Qué? «Mi mami», susurró. No recuerdo su cara, pero recuerdo el olor, como vainilla y lluvia. Tú hueles como ella. Me mordí el labio tan fuerte que probé la sangre. No podía llorar, no podía gritar, solo la abracé más fuerte. Estoy aquí, Alice, te tengo. Me quedé con ella toda la noche. Le canté las canciones de cuna que solía cantarle cuando estaba en mi vientre. Sostuve su mano hasta que la fiebre bajó al amanecer. Victoria nunca subió, ni una vez. Cuando bajé a la cocina, a las 6 de la mañana para hacer café, exhausta pero llena de una rabia feroz y protectora, vi a Victoria sentada en la isla de la cocina, curando una resaca con un vaso de jugo verde. «¿Cómo está la niña?», preguntó, sin mirarme. «Está durmiendo», dije, mi voz plana. «Bien. Asegúrate de que esté presentable para mañana por la noche. La gala es importante, la necesito en el escenario para la foto. El ángulo de la abuela devota funciona bien con el grupo demográfico». Hablaba de Alice como si fuera un prop, como una herramienta política. Miré el bloque de cuchillos en la encimera. El cuchillo de chef grande estaba allí. Sería tan fácil, un movimiento. Pero no. Eso era demasiado rápido, demasiado limpio.
Ella merecía perderlo todo primero. Merecía sentir la humillación que yo sentía todos los días. Sí, doña Victoria, dije, ella estará perfecta. Los siguientes 2 días fueron un borrón de preparaciones. La casa se transformó en un salón de baile. La seguridad era estricta. Reporteros, cámaras, la élite de la ciudad, todos venían a ver a Victoria anunciar su candidatura. Me moví a través del caos como un fantasma, puliendo plata, planchando manteles, revisando los bolsillos de mi uniforme cada 5 minutos para asegurarme de que la memoria USB que Ricardo me había dado seguía allí. Teníamos un plan peligroso y técnico. Ricardo no podía simplemente publicar el artículo. Victoria era dueña de la mitad de los medios de comunicación. Matarían la historia antes de que llegara a la prensa. Necesitábamos secuestrar la narrativa. Necesitábamos hacerlo en vivo. La gala comenzó a las 8 p.m. Me asignaron servir champaña en el salón principal. Mi uniforme estaba almidonado, mi cabello recogido tan fuerte que dolía. Caminé entre los invitados, ofreciendo bebidas, invisible como siempre. Vi al juez allí, riendo con un vaso de whisky en la mano, el hombre que vendió a mi hija. Vi al médico que me llamó loca, comiendo un canapé. Estaban todos allí, los buitres ferviendo del cadáver de mi vida. Victoria estaba en el escenario, radiante en un vestido dorado, presidiendo la corte. Alice estaba sentada en una silla a un lado, luciendo pálida y miserable en un vestido de terciopelo rígido, obligada a saludar a extraños. Capté su hueca, le guiñé en un secreto. Ella sonrió levemente. Solo un poco más, baby, solo un poco más. A las 9 p.m., las luces se atenuaron. Un reflector iluminó el escenario. Victoria se acercó al micrófono. Damas y caballeros, comenzó, su voz proyectando confianza y poder. Esta noche no se trata solo de política, se trata de familia, se trata de legado, se trata del futuro que estamos construyendo para nuestros hijos. Detrás de ella, una pantalla enorme bajó. Se suponía que reproduciría un montaje de video emotivo de su labor caritativa y fotos de ella con Alice. Esa era la señal. Yo estaba parada cerca de la cabina audiovisual sosteniendo una bandeja de vasos vacíos. Vi al técnico, un chico joven al que Ricardo había sobornado, dar un sutil asentimiento. Conectó la unidad. Victoria continuó su discurso, ajena. He dedicado mi vida a la verdad, a la justicia, a la santidad de la ley. Idealmente el video comenzaría ahora. Y lo hizo. Pero no era el montaje de caridad. La pantalla gigante parpadeó. El sonido de esa única palabra, mami, rompió algo dentro de mí que ni siquiera sabía que todavía estaba calcificado. Destrozó el último remanente de la máscara de niñera que había usado durante 2 años agonizantes. Cuando Alice golpeó mi pecho, el impacto fue físico. Una colisión de 2 planetas que habían sido forzados fuera de órbita, finalmente realineándose. Caí de rodillas en el suelo del salón de baile, no en sumisión esta vez, sino para atraparla. Enterré mi cara en su cabello, oliendo el champú de fresa que había usado para lavarle el pelo esa mañana. Una tarea que era un trabajo entonces, pero era un privilegio ahora. Sollocé. Solté un sonido que era mitad risa, mitad grito, abrazándola tan fuerte que tenía miedo de romperla, pero ella me abrazó con la misma ferocidad, sus pequeños dedos clavándose en mi cuello. Lo sabía, me susurró al oído, su voz temblando. Sabía que eras mía. A nuestro alrededor, el mundo se estaba acabando. La gala de la Fundación Sampaio se había convertido en un motín de diamantes y pánico. Los invitados, la crema innata de la sociedad que generalmente se enorgullecía de su compostura, se empujaban unos a otros para alejarse del escenario, para alejarse del escándalo o para tener una mejor vista. Los flashes de las cámaras de prensa eran cegadores, un efecto de luz estroboscópica que hacía que toda la escena pareciera una pesadilla. En el escenario, Victoria se estaba desmoronando. La compostura que había mantenido durante décadas, la fachada de reina de hielo, se disolvió en pura rabia animal. Intentó correr escaleras abajo para llegar a nosotras, para arrancarme a Alice de los brazos, pero su tacón se enganchó en el dobladillo de su vestido dorado. Cayó. Fue una caída torpe y pesada, rodando por los últimos 3 escalones para aterrizar en el suelo en un montón de tela cara. Fue la primera vez que alguien la veía perder el equilibrio.
Intentó levantarse, gritando: «¡La secuestró! ¡Esa mujer está loca! ¡Arréstenla! ¡Que alguien tome a esa niña!». Pero nadie se movió para ayudarla. Los guardias de seguridad, los que ella pagaba para intimidar y controlar, estaban congelados, inseguros de quién era el enemigo ahora. La pantalla gigante sobre ella seguía reproduciendo el bucle de sus crímenes, las transferencias bancarias, los correos electrónicos llamando al juez cerdo codicioso, las fotos de las cuentas offshore. Ricardo apareció a mi lado, agarrando mi brazo con fuerza urgente. «Laura, tenemos que movernos, ahora, antes de que el shock desaparezca y su seguridad privada recuerde quién firma sus cheques». Tenía razón. La parálisis de la multitud no duraría para siempre. Levanté a Alice. Pesaba. Era demasiado grande para cargarla como un bebé, pero en ese momento tenía la fuerza de 10 mujeres. Enterré su cara en mi hombro. «Cierra los ojos, bebé. No mires las luces. Solo agárrate a mamá». Corrimos. No salimos por la entrada principal donde estaba el ballet. Ricardo nos guió a través de la cocina. La misma cocina donde yo había pasado 2 años siendo invisible. El personal, los chefs, los lavaplatos, las mucamas con las que había trabajado, estaban reunidos junto a las cortas batientes, viendo el caos en un pequeño monitor. Cuando me vieron correr hacia ellos sosteniendo a Alice, no me detuvieron. María, la jefa de cocina que me había regañado esa mañana, dio un paso adelante. Por un segundo pensé que bloquearía mi camino. En cambio, abrió la puerta trasera de una patada. «Vete», dijo con una sonrisa feroz en el rostro. «Vete, chica, corre». Salí al aire fresco de la noche, al callejón detrás de la mansión. El sedán destartalado de Ricardo estaba esperando, con el motor en marcha. Me lancé al asiento trasero con Alice, abrochándole el cinturón con manos temblorosas. Ricardo saltó al frente y pisó el acelerador, las llantas chirriando mientras nos alejábamos a toda velocidad de la casa que había sido mi prisión. El viaje fue un borrón de luces neón y adrenalina. Seguía mirando hacia atrás, esperando ver camionetas negras persiguiéndonos, esperando ver luces de policía, pero no había nada, solo el tráfico de la ciudad. Alicia aferraba mi mano, mirándome con ojos grandes y húmedos. «¿Vamos a casa?», preguntó. «No, cariño», dije acariciando su cabello. «Vamos a un lugar seguro, una aventura». «¿Viene la abuela?», preguntó su voz pequeña. La miré, sabiendo que este era el momento en que la verdad tenía que comenzar. «No, cariño. La abuela hizo cosas malas, Alice. Nos mintió, y ahora tiene que responder por ellas». Alice asintió lentamente, procesando esto. «Ella fue mala contigo», afirmó un hecho simple. «Lo vi, no me gustó». «Lo sé, bebé, ya se acabó. Nadie va a ser malo con nosotras nunca más». Ricardo nos llevó a un pequeño y anónimo motel a las afueras de la ciudad. No era lujoso, pero era anónimo. Pagó en Cajiz. Una vez dentro de la habitación con el cerrojo puesto y una silla trabando la manija, el bajón de adrenalina me golpeó, me hundí en la cama, mis extremidades temblando incontrolablemente. Ricardo encendió la televisión, manteniendo el volumen bajo. Estaba en todas partes, todos los canales. Escándalo en la Gala, candidata a alcaldesa acusada de secuestro y soborno. Estaban reproduciendo el video, estaban mostrando los recibos. Mi cara y la de Alice estaban borrosas, pero la de Victoria estaba en todas partes. Las imágenes de ella cayendo en el escenario se repetían en bucle. «Lo hiciste», dijo Ricardo mirando la pantalla, con asombro en su voz. «Realmente mataste al dragón». Pero el dragón no estaba muerto. Herido, humillado, expuesto, sí, pero Victoria Sampaio era una criatura de inmensos recursos. La mañana siguiente trajo el contraataque. Estábamos desayunando croissants rancios de la máquina expendedora cuando apareció la actualización. Victoria había sido detenida para interrogarla, sí, pero ya estaba bajo fianza. Su equipo de abogados caros había entrado en acción. Estaban dando una conferencia de prensa en las escaleras de la comisaría. Observé aterrorizada mientras el abogado principal de Victoria, un hombre con cara de hacha, hablaba a los micrófonos. Los videos mostrados anoche son deepfakes, fabricados por opositores políticos para descarrilar la campaña de la señora Sampaio. Los documentos son falsificaciones, y la mujer, Laura, es una empleada perturbada,
Una mujer con un historial de inestabilidad mental que ahora ha secuestrado a la nieta de la señora Sampaio. Hemos emitido una alerta Amber. No descansaremos hasta que esa niña sea devuelta a su tutora legal. La audacidad era impresionante. Estaban haciendo gaslighting a todo el país. Me estaban convirtiendo en la villana de nuevo. Secuestrada, susurré. Dicen que la secuestré. Pueden decir lo que quieran, dijo Ricardo, escribiendo furiosamente en su portátil. Pero el internet no se lo traga, mira. Me giró la pantalla. Twitter, Instagram, TikTok estaban ardiendo. El hashtag Justicia por Alice era trending número 1 mundial. La gente estaba diseccionando el video, demostrando que no era un deepfake. Exempleados de la familia Sampaio estaban saliendo de la nada, publicando historias anónimas sobre la crueldad de Victoria, sus sobornos, su comportamiento abusivo. Las compuertas que yo había abierto estaban lavando su control de daños, pero la opinión pública no siempre equivale a seguridad legal. Tenemos que ir a la Policía Federal. No podemos quedarnos escondidos. Si te encuentran en un motel, parece secuestro. Necesitamos entrar en la oficina del fiscal, entregar la carpeta original y pedir custodia protectora. Tienes que entregarte como denunciante, no como fugitiva. Fue la caminata más aterradora de mi vida. Entrar en el cuartel general de la Policía Federal, sosteniendo la mano de Alice, sabiendo que sí, había calculado mal, si el fiscal era uno de los amigos de Victoria, estaría entregando a mi hija de vuelta a su abusadora y a mí misma a una celda. El vestíbulo estaba lleno de prensa. Cuando me vieron, la mujer del video, todavía con su uniforme de niñera, se volvieron locos. «Laura, Laura, es verdad». No me detuve, no hablé. Caminé directo al mostrador de recepción. «Soy Laura», le dije al oficial, mi voz firme. «Soy la madre. Y tengo pruebas de crímenes federales cometidos por Victoria Sampaio y el juez Claudio Almeida. Quiero hablar con el jefe de la unidad anticorrupción». Las 12 horas siguientes fueron un maratón de interrogatorios. Me separaron de Alice, lo que casi me provoca un ataque de pánico. Pero un oficial amable se quedó con ella en el área de juegos, visible a través de una pared de cristal. Lo expuse todo: la carpeta, los años de abuso, el contrato forzado, la grabación del soborno. La fiscal, una mujer severa que parecía desayunar corrupción, escuchó en silencio. Leyó la carpeta, vio los videos y luego me miró. «Sabes», dijo, «técnicamente cometiste hurto al tomar estos documentos y rompiste una orden de custodia». Contuve la respiración. «Pero», continuó, apareciendo una pequeña sonrisa, «bajo la ley de protección de denunciantes y considerando la clara evidencia de coerción y fraude judicial, creo que podemos pasar por alto el cómo y focalizarnos en el qué. El juez Almeida ha estado en nuestro radar durante años. Acabas de entregarnos el clavo para su ataúd». Firmó un papel. «Te concedo la custodia temporal de emergencia de Alice, pendiente de una revisión del fallo fraudulento original. Y estoy emitiendo una orden de arresto inmediata para Victoria Sampaio, sin fianza esta vez, riesgo de fuga». Me derrumbé en la silla. Había terminado, o al menos el peligro inmediato había terminado. Cuando salí a buscar a Alice, estaba dormida en un puff. La levanté, su peso cálido y pesado la mejor. Las semanas que pasamos en la casa de seguridad fueron un purgatorio extraño y suspendido. Éramos libres, pero seguíamos mirando por encima del hombro. La protección de la Policía Federal era sofocante pero necesaria. Fuera de nuestras ventanas, el mundo ardía con el escándalo que yo había encendido. Lo veía en la pequeña televisión de la sala de estar. La caída de la casa Sampaio no fue un declive lento, fue una demolición. El arresto del juez Almeida fue la primera ficha de dominó. Para salvar su propio pellejo, para reducir su sentencia, cantó. Cantó como un canario. Dio nombres, fechas, cantidades. Reveló una red de corrupción que iba mucho más allá de una batalla por la custodia. Implicaba permisos de zonificación, lavado de dinero para carteles de droga a través de la fundación y sobornos que llegaban hasta el gobernador del estado.
Victoria Sampayo no era solo una abuela cruel, era la matriarca de una empresa criminal. Y entonces llegó el día de la redada. Yo no estaba allí, pero todo el país lo vio en vivo desde helicópteros de noticias. Agentes federales invadiendo la mansión en Morumbí. No tocaron el timbre. Derribaron las pesadas puertas de roble que yo solía pulir hasta que mis dedos sangraban. Sacaron cajas de documentos, computadoras, pinturas, y finalmente la sacaron a ella, Victoria. No llevaba oro, no llevaba maquillaje. Llevaba un chándal gris, el cabello despeinado, las manos esposadas a la espalda. Por primera vez en su vida, aparentaba su edad. Se veía pequeña, se veía humana. Cuando miró a las cámaras, no hubo desafío. Solo la mirada hueca y vacía de alguien que se da cuenta de que toda su realidad era una alucinación de poder. Verla así, siendo empujada a la parte trasera de un coche de policía, no me dio la oleada de alegría que esperaba. Me dio una profunda sensación de alivio, un relajamiento físico de músculos que había mantenido tensos durante 2 años. El monstruo ya no estaba debajo de la cama. El monstruo estaba en una jaula. El juicio fue el acto final. Tuve que testificar. Tuve que entrar en una sala de tribunal, no como acusada esta vez, sino como la testigo estrella de la fiscalía. Llevaba un vestido azul sencillo, uno que compré en una tienda departamental con el primer cheque de un nuevo trabajo que había logrado conseguir, un puesto de diseño gráfico, remoto, gracias a las conexiones de Ricardo. No llevaba uniforme. No bajé la cabeza. Cuando pasé por el banco de Victoria, ella me miró. Sus ojos eran cosas frías y muertas. Susurró una palabra: traidora. Me detuve. Me giré hacia ella, frente al juez, el jurado y la prensa. No, Victoria, dije, mi voz firme, resonando en el silencio. Soy una madre. Un traidor traiciona a los suyos. Tú traicionaste la memoria de tu hijo. Traicionaste a tu nieta. Yo solo protegía la mía. El veredicto tardó 3 días. Culpable de todos los cargos: corrupción, soborno, lavado de dinero, secuestro y coacción. La sentencia fue de 25 años sin libertad condicional. Los bienes fueron incautados. La mansión, los coches, las cuentas en las Caimán, todo fue confiscado por el Estado para pagar a las víctimas de sus esquemas. El imperio Sampayo era polvo. Pero la verdadera victoria no fue en el tribunal, fue en los momentos tranquilos que siguieron. Reconstruir una vida desde las cenizas de un trauma es más difícil que sobrevivir al trauma mismo. Alice tenía pesadillas. Durante meses se despertaba gritando que la señora mala venía a llevársela. Tenía que acostarme a su lado, acariciando su cabello, susurrando: «Estoy aquí, la señora mala se ha ido, nunca puede volver». Tuvimos que aprendernos de nuevo. Tuve que aprender a ser una madre que disciplina, no solo una niñera que observa. Tuve que aprender que estaba bien decirle no, sin temor a ser despedida. Y ella tuvo que aprender que el amor no venía con condiciones, que no tenía que actuar o ser perfecta para ganar un abrazo. Una tarde, unos 6 meses después del juicio, volvimos a la mansión. El gobierno estaba subastando el contenido antes de vender la propiedad. No quería nada de valor, quería las cosas de mi marido, su vieja guitarra, sus álbumes de fotos de antes de conocernos, las cosas que a Victoria había encerrado en el ático porque eran desorden. La casa estaba vacía, resonante, despojada de su grandeza. Olía a polvo y abandono. Caminamos por la cocina. Miré el lugar en el suelo donde solía arrodillarme. Era solo mármol, piedra fría e insensible. Ya no tenía poder sobre mí. Fuimos al ático. Encontré las cajas de Roberto y en la esquina, tirado en una pila de basura para ser descartada, lo vi. Mi uniforme blanco, rígido, almidonado, con el escudo de Sampayo bordado en el bolsillo. Alice también lo vio.
Se quedó congelada. «Esa es la ropa de Laura», susurró. «No», dije recogiéndolo. «Ese era un disfraz que usé para que pudiera ser una espía y salvarte». Tomé el uniforme, salimos al jardín, al elegante pozo de fuego donde los invitados solían reunirse, arrojé el uniforme dentro, encendí un fósforo. Vimos cómo ardían. La tela blanca se volvió negra, se curvó y se convirtió en ceniza. Mientras el humo subía al cielo, Alice tomó mi mano. «¿Mamá?», dijo. Era natural ahora, sin hesitación. «¿Sí, bebé?» «Ya no quiero ser princesa», dijo pateando a una piedra. «La abuela decía que yo era una princesa, pero las princesas están atrapadas en torres. Quiero ser una espía, como tú». Reí, y el sonido fue libre, sin cargas. «Ser espía es bueno, pero puede ser simplemente Alice. Eso es suficiente». Ha pasado un año desde ese día. No vivimos en una mansión. Vivimos en un apartamento de 2 habitaciones en un barrio que es ruidoso, colorido y vivo. No tengo sirvientes. Cocino nuestra cena y a veces quemo el arroz, y nos reímos de ello. Ricardo sigue por ahí. Escribió un libro sobre el caso, nos lo dedicó y viene a almorzar los domingos. Ya no es solo un periodista, es familia. Ayer fue el 7º cumpleaños de Alice. No tuvimos una gala. No tuvimos código de vestimenta. Tuvimos un picnic en el parque con sus amigos de la escuela, pastel pegajoso y manchas de pasto en las rodillas. Mientras la veía correr, reír, una niña normal con una vida normal, pensé en la mujer que era yo 2 años atrás. La mujer de rodillas fregando un piso, tragándose su orgullo, borrando su identidad solo para respirar el mismo aire que su hija. Pensé en el dolor, la humillación, y me di cuenta de algo terrorífico y hermoso. Lo volvería a hacer todo. Usaría el uniforme, soportaría el abuso. Me arrastraría por los conductos de ventilación del infierno si eso significaba llegar a este momento. Porque el poder no es dinero, no es influencia, no es un anillo de diamantes o un juez en tu bolsillo. El poder es la capacidad de resistir. El poder es el amor que se niega a morir, incluso cuando está enterrado bajo capas de concreto y mentiras. Victoria Sampaio tenía todo lo que el mundo valora y terminó con nada, sola en una celda de concreto. Yo empecé con nada, fui despojada incluso de mi nombre y terminé con todo. Miro a Alice que me saluda desde el tobogán, su sonrisa mostrando que le falta un diente frontal. Le devuelvo el saludo. No soy Laura la niñera, no soy la víctima. Soy la madre que quemó un reino para salvar a su hija, y de las cenizas construimos un hogar, uno real, en donde la única regla es que nunca, jamás tenemos que esconder quiénes somos. La pesadilla ha terminado, la mañana ha llegado, y por primera vez en una eternidad, el silencio en mi casa no está cargado de secretos. Es solo paz.